día realizaremos un estudio de casos y controles sobre salud mental para ver cómo podemos aplicar este tipo de estudios pues en casos de salud mental. Este artículo nos habla sobre el estado mental de los trabajadores médicos de la primera línea de defensa y los quieren comparar con sus controles, que son aquellos trabajadores de la salud que no están o no estuvieron en la primera línea de defensa durante la pandemia. Esto en China. Nos habla de qué es la enfermedad por coronavirus, que bueno, era una nueva enfermedad infecciosa con alta transmisibilidad y morbilidad, que causó mucha angustia mental hacia los profesionales médicos. El objetivo de este estudio era comparar el impacto psicológico que ocasionó el brote de COVID-19 entre los médicos de primera línea y aquellos trabajadores de la salud que no estaban en primera línea, y todo esto en China. Empezamos con los métodos. Los participantes, la muestra se obtuvo en base a un diseño de muestreo no probabilístico. Se incluyeron a todos los trabajadores de salud de China y ellos participaron mediante una entrevista en línea por medio de un sitio web especializado en entrevistas. Se les entregó un link y un código de barras a cada uno de los trabajadores de la salud de toda la nación. Dentro de los criterios de inclusión tenemos a aquellos trabajadores que tengan una edad de 18 a 80 años, que sean residentes de China y que hablaran la lengua oficial. Se consideraron un total de 1,173 trabajadores de la salud de primera línea, todos estos fueron incluidos, y 2,118 trabajadores de la salud que no estaban dentro que no eran de primera línea de defensa, como el grupo control. De estos 2,118 se parearon 1,173 para tener un grupo del mismo número de control o sea, que no estuvieron en una primera línea de defensa, pareados con los 1,173 que sí estuvieron en la primera línea de defensa, y estos los parearon de acuerdo a la edad y al sexo. El instrumento de investigación que se utilizó fue un cuestionario estructurado que comprendía desde detalles demográficos y 3 escalas de calificación que pues fueron autoaplicadas. Estas 3 escalas fue para medir la ansiedad, el insomnio y la depresión. Estas escalas pues se tomaron ya de la bibliografía muy bien revisada, además de validada y confirmada. Además, venía un apartado muy importante sobre si el participante buscó ayuda o tratamiento para tratar estos problemas mentales. Una consideración importante que los investigadores quisieron tomar en cuenta es resaltar la búsqueda de ayuda o tratamiento para la salud mental durante el brote de COVID-19. Es decir, si los participantes buscaron ayuda o recibieron tratamiento para trastornos mentales o algún problema, incluyendo síntomas de ansiedad, estado de ánimo deprimido, tendencias suicidas y el insomnio. Mediante la pregunta, ¿ha buscado alguna vez ayuda de psiquiatras o psicólogos desde que comenzó el brote de COVID-19? ¿Estaba acostumbrado a estimar el comportamiento de búsqueda de ayuda? Y mediante la pregunta, ¿alguna vez ha recibido cualquier tratamiento por problemas psiquiátricos o psicológicos desde el comienzo del brote de COVID-19? Y bueno, esto se usó para medir el historial de tratamiento de problemas mentales durante la COVID-19. El análisis estadístico se utiliza una prueba de U de Mann-Whitney o una prueba T de Student
para comparar las medias de los dos grupos, los casos y los controles. A estos les hicieron la medición de los datos, su distribución normal, como se vio en algunos subtemas anteriores, para poder utilizar ya sea la Udeman-Whitney para datos no normales o la prueba TD-Student para aquellos datos con distribución normal. Además, se utilizó la prueba de chi cuadrada para comparar diferencias entre grupos para variables categóricas y se calculó un modelo de regresión logística univariante y multivariante, pues para encontrar aquellos riesgos relativos o odds radios. Se utilizaron dos softwares específicos para hacer los cálculos. Uno fue el SPSS y el otro fue el programador en R. Eso fue el análisis estadístico utilizado. Vemos el común denominador de la mayoría de los estudios cuantitativos, que es la tabla de características demográficas, que es otra vez el resumen, la estadística descriptiva de todos los datos que se recabaron. El resumen ese que nos da un panorama sobre lo que hay, sobre lo que tuvimos en la recolección de datos. Cuántos son hombres, la edad, la media de la edad, la educación, etc. Y en esta segunda tabla nos muestran ya los resultados acorde al tema. Si tienen algún problema mental, los síntomas de ansiedad, de depresión, aquellos pensamientos suicidas, los síntomas de insomnio, etc. Dividido en los dos grupos formados. Los casos, que son aquellos personal médico de primera línea, y los controles, que son aquellos trabajadores médicos que no están en primera línea. También tenemos el cálculo del riesgo del odds radio con su intervalo de confianza. Odds radio calculado, más bien ajustado, y la significancia. Entonces podemos ver aquí que en los problemas mentales, pues hay una diferencia significativa entre los casos y los controles, así como los síntomas de ansiedad. Tienen mucho más síntomas aquellos trabajadores de primera línea, muchos más problemas mentales y también mucho más insomnio. Como parte de las discusiones de la investigación, ellos discuten que este estudio demuestra que los trabajadores médicos de la primera línea de defensa, aquellos médicos que tratan directamente con pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19, tenían niveles más altos de varios trastornos mentales o problemas mentales que los trabajadores que no estaban en la primera línea de defensa. Sin embargo, también mencionan que los dos grupos, tanto los casos como los controles, tenían tasas muy bajas de búsqueda de ayuda para estos problemas o trastornos mentales. Algo que ellos resaltan mucho es que los trabajadores médicos no buscan ayuda o tratamiento para estos problemas mentales y es para estos, y que se derivan de su trabajo, pero que esto no es exclusivo del COVID-19, sino que en general todos los trabajadores de la salud son renuentes a la búsqueda de ayuda. Ellos mencionan aquí varias limitaciones del estudio que me pareció apropiado comentarles para que vean cómo también, los casos de estudio pues tienen limitaciones de acuerdo a los objetivos que se plantean y el planteamiento del problema. Entre ellos es que los trabajadores médicos participaron en investigación a través de Internet sin un muestreo al azar, lo que la tasa de respuesta es difícil de estimar. El segundo lugar es que el estado de salud mental de los participantes antes del brote de COVID no está disponible, lo que dificulta saber si su estado de salud mental o problemas que refirieron son preexistentes o se adquirieron solo en este brote de COVID-19.
que me pareció un punto súper importante, como un caso control, ¿no? Para saber si son causales, si el brote de COVID-19 fue un causante de estos problemas mentales. Entonces, bueno, aquí vemos cómo un caso de estudio puede tener cierta información contundente aplicada ya a la salud mental.